Bueno, pues hasta aquí tenemos una versión funcional de nuestra clase, pero tiene ciertos problemas en cuanto a que no cumple lo que llamamos buenas prácticas de programación. Lo que vamos a hacer ahora pues es crear la segunda versión de esta clase y hacer algunos cambios para corregir estos problemas. Bueno, en primer lugar pues vamos a crear una copia de nuestro archivo de clase, vamos a crear una clase versión 2 y pues es exactamente igual a lo que teníamos. El primer cambio que vamos a hacer es que en el caso de nuestro lenguaje de C#, Microsoft nos indica o nos sugiere que en lugar de usar atributos directos de la clase, utilicemos lo que llaman propiedades, que son lo que en otros lenguajes como C o Java conocemos como accesores o modificadores, que es un par de métodos que nos permiten acceder a los atributos de la clase de manera indirecta para cumplir con dos principios: uno, el uso de los métodos, y el segundo pues es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Entonces encapsulamos una variable al hacerla privada y agregar este par de métodos set y get. En el caso de C# hay varias formas de declararlos y en lugar de métodos pues les llama propiedades. Entonces vamos a comentar esta declaración de atributos y vamos a declarar las propiedades. Esta es la manera más sencilla de hacerlo. Simplemente declaramos muy similar a el atributo, solo que el nombre del identificador inicia con mayúscula y entre llaves ponemos set y get para que declare de manera implícita los dos métodos. Igual, de manera implícita se crean los atributos que nosotros teníamos declarados previamente de manera específica. Ya no es necesario, estos se crean implícitamente al declarar la propiedad con el método set y get, y modificamos el uso en los constructores y en los demás métodos para que ahora, en lugar de usar el atributo, que era la variable con identificador iniciando en minúscula, ahora utiliza la propiedad iniciando con letra mayúscula. Después de este pequeño cambio, vamos nuevamente a nuestro método main para seguir haciendo pruebas. Dejamos las que ya teníamos y vemos que vamos a agregar un par de pruebas más, un comentario ahí para saber que estamos haciendo pruebas de la versión 2. Creamos nuevamente un objeto, pero ahora de la clase car versión 2, igualmente con el constructor sin parámetros, que es el único que tenemos declarado hasta el momento. La siguiente línea vemos que es muy similar a la de la prueba 1. Mandamos llamar a través de nuestro objeto car1 al nombre y asignamos un nuevo valor. La única diferencia es que ahora está en letra mayúscula, y aunque pareciera que igualmente estamos trabajando con una variable, en realidad aquí implícitamente se hace una llamada al método set que está declarado de esa propiedad. No es una variable, es una propiedad. Y en la siguiente línea, donde hacemos la impresión, igualmente está con mayúsculas, entonces quiere decir que es una propiedad. Y en realidad lo que hace es mandar llamar al método get, que extrae el valor del atributo que fue declarado implícitamente y nos retorna lo que esté almacenado en ese momento, ¿no? Que debe ser el valor asignado anterior. Y por último pues volvemos a imprimir la variable directamente del objeto para que mande llamar al método toString y veamos toda la información de este nuevo objeto. Si ejecutamos, nos concentramos en los mensajes de prueba de la versión 2. Viene la primera línea, que es la impresión del método get, ya nos da el valor que asignamos. Y las últimas dos líneas pues son el toString, ¿no? Ya nos dice el nombre del automóvil, el modelo que se asigna por defecto en el constructor sin parámetros y el costo del automóvil igual inicializado en el constructor.
hasta aquí tenemos una clase que ya puede trabajar con el principio de encapsulamiento a nivel básico, pero tenemos un pequeño inconveniente, que es el caso de la creación del objeto o la instanciación, en la cual se inicializan todos los atributos del objeto, y en caso de que tengamos valores específicos que tengamos que asignar, pues tendríamos que hacerlo uno por uno a través de las propiedades. Eso genera en primer lugar pues doble tiempo de ejecución, uno para inicializar o asignar un valor inicial y después para modificar cada uno de los valores. Además de que pues desperdiciamos un poco de espacio de memoria. Entonces lo correcto es que si yo tengo valores específicos para un objeto, lo que hacemos es crear diferentes constructores para asignar los valores que ya tenemos desde el principio, desde la creación del objeto, en lugar de asignar un valor inicial y después modificarlo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra clase y crear nuevos constructores, cada uno con parámetros diferentes o con una lista de parámetros diferentes. A esto se le llama sobrecarga de métodos, es decir, crear dos métodos o más que se llamen igual, y lo que los diferencia es la lista de parámetros. Ya tenemos el primer constructor que no tiene ningún parámetro, con paréntesis vacíos. Vamos a crear un par de constructores más. Uno va a recibir una única cadena de texto para inicializar directamente el nombre, y otro constructor que va a recibir los tres atributos, el nombre, el modelo y el precio. Y entonces, en lugar de asignar valores y después modificarlos, directamente desde la creación del objeto se asignan los tres atributos o los tres variables de la instancia. Esto agiliza el proceso de creación del objeto y de asignación de los datos, ¿sí? Para hacer las pruebas, pues igual regresamos a nuestro método main. Vamos a crear dos objetos más. El primero va a ser utilizando el constructor que recibe un solo parámetro, y el otro objeto con el que recibe los tres. Algo importante es que en la declaración de los métodos, en los constructores, decimos que tiene un parámetro o dos o tres parámetros, porque declaramos el tipo de dato y la variable con la que se va a manejar. Cuando hacemos la llamada a los métodos, a los valores que se pasan al método al momento de mandarlo llamar se les llaman argumentos. Entonces aquí hacemos una llamada al constructor pasando un único argumento, que es el nombre del automóvil, o pasando tres argumentos, que son los tres valores que necesitan para la creación. Y pueden ver que ahí abajo nos manda un pequeño mensajito en la cual nos dice que ese método está sobrecargado. Me dice además pues cuáles son los elementos que espera recibir. Nos muestra la lista de parámetros para que tengamos una idea de lo que vamos a escribir y sepamos en qué atributo o en qué propiedad se va a asignar cada uno de los valores. Ejecutamos y podemos ver que nos manda los elementos o los valores de cada objeto. El segundo objeto dice: este es un automóvil tal del año 2020 y que cuesta 2, que fue lo que se creó en el segundo constructor. Y el constructor que recibe los tres parámetros pues asigna los tres valores que nosotros pasamos como argumentos.